Buenas tardes, profesor y ayudante. A continuación, les vamos a presentar junto a mis compañeros nuestro trabajo acerca del conductismo y psicoanálisis. A lo largo de la historia de la psicología han surgido diversas corrientes que intentan explicar el ser humano. En consecuencia, en este trabajo expondremos dos corrientes fundamentales con la intención de debatir acerca de cuál tiene la vigencia más potente y, lo más importante, qué utilidad representarán para la psicología en la actualidad. Los saberes que se presentarán son el conductismo y psicoanálisis. En primera instancia nos dedicaremos a explicarlas y describirlas, luego se presentarán argumentos que valen cada teoría para finalizar con una comparativa entre sus semejanzas y diferencias. Bueno, desde nuestro punto de vista, que vendría siendo el conductismo, el conductismo sería una teoría que surgió como una psicología que adapta a varias teorías anteriores en una sola, siendo una disciplina empírica, la cual estudia el comportamiento en términos de la adaptación del medio y que además también rescata la idea de que la mente se forma mediante asociación de ideas y no por conceptos preconcebidos como se creía hace un tiempo atrás. Durante su origen, el conductismo deja de lado la intervención de la mente para centrarse por otro objeto de estudio principal, que en este caso vendría a ser la conducta observable. Por ende, naturalmente, esta teoría prioriza lo empírico, es decir, lo que podemos nosotros recordar y comprobar a través de la evidencia científica, por encima de lo subjetivo, siendo un fundamental también dentro de esto el método experimental, el cual nosotros podemos definir también como método científico. O sea, en pocas palabras, el conductismo destacaba la investigación en laboratorio, la cual es básicamente basada en la manipulación de sujetos, en este caso animales y en una cierta cantidad de veces seres humanos, y también a través del ensayo de error, ensayo y error. Además, el sujeto en esta corriente es más bien visto como un sistema mecánico capaz de generar conductas. Por ende, esta teoría presenta un claro reduccionismo fisiológico debido a que el hombre no sería tan profundo como para lograrse desarrollar más en profundidad. Uno de sus principales exponentes fue el psicólogo John Watson. Watson tuvo gran influencia en la comunidad psicológica a comienzos del siglo XX. El sistema psicológico propuesto por Watson buscaba ser el fundamental de una psicología basada en las ciencias naturales, la experimentación y el estudio objetivo del comportamiento. Watson mencionaba en uno de sus grandes experimentos, tenemos el caso del niño Albert, un bebé alejado de su madre con el cual Watson comienza a experimentar. Tomaron un animal pequeño, que sería un estímulo positivo, pues agradable para él, el cual fue asociado con un estímulo negativo, con sonidos metálicos, ruidos, etc. Por lo que terminó generando el niño una versión no solo por él, sino por todo lo similar. Lo que llevó a Watson a pensar que conductas básicas como el miedo, la ira y el amor pueden ser modificadas a través del condicionamiento. Esto fue un paso para comenzar a pensar en la psicología como una ciencia, la cual da resultados empíricos y exactos, esto es conocido dentro de su propuesta respecto al condicionamiento clásico. Bueno, y dentro del condicionamiento clásico es muy importante destacar sus aportes y sus fundamentos a la psicología. Bueno, como uno de sus principales fundamentos es que la psicología debe ser una ciencia objetiva y con capacidad de predicción. Además, debe esta predecir conductas. Tiene que ser de carácter metodológico, por lo cual se rechaza la introspección y se apuesta más por el método científico, como lo vimos anteriormente. El objeto de la psicología también debe ser la conducta, ya que es lo más próximamente observable a simple vista. Debe ser también de carácter asociacionista, o sea que se parte desde conductas simples y que por asociación lograrán generar conductas más complejas. También es de carácter mecanicista, o sea que se da por supuesto que el hombre es una máquina, ya que éste se reduce a funcionar como una, simplemente generando conductas que la psicología se va a encargar de investigar con el tiempo. Y Watson, algo muy importante también es que niega la existencia de la mente, poniéndola a la par del alma como invenciones humanas sin fundamento alguno. Del lado del psicoanálisis, podemos mencionar que este nace durante el siglo XX de la mano de Sigmund Freud y es una corriente de pensamiento que se va a enfocar directamente a querer ser una ciencia como tal. Por ende, va a tener un objeto de estudio claro, el cual es la comprensión de los contenidos inconscientes de las conductas en el ser humano. Para esto se va a adoptar el método psicoanalítico que estudia principalmente el peso de las palabras, acciones y sueños. Esto mediante asociaciones libres, refiriéndonos a aquella técnica terapéutica propia del psicoanálisis en la cual se le pide al paciente que ignore cualquier censura preconcebida para que de esta manera pueda expresar cualquier idea
que se le venga a la mente, por más insignificante que sea. De esta manera podemos decir que la visión del sujeto para el psicoanálisis consistía en pensar al individuo más allá de lo que podemos ver en el exterior, pues se agrega este nuevo concepto de los contenidos inconscientes. Bueno, nuestro principal exponente fue Freud. Es importante mencionar que Freud propuso la existencia del aparato psíquico, siendo esta una estructura de la mente que busca el equilibrio entre el principio de placer y el principio de realidad. Ahora bien, si especificamos a qué se refiere cada uno de ellos, nos encontraremos con que la noción del principio de placer se explica como aquello que busca alejarse del displacer, es decir, actos que provoquen dolor o sensaciones en general desagradables. Y el principio de realidad sería aquel que permite al sujeto sustituir pulsiones no realizables por otras pertinentes con la realidad. Mediante lo anterior, Freud más adelante va a conseguir dos tópicas distintas. En primer lugar, tenemos 3 niveles: el consciente, preconsciente e inconsciente. En el primer nivel consciente se encuentran todos los pensamientos y emociones. Hay acciones que están directamente relacionadas con la realidad. En el nivel preconsciente es aquel que se encuentra, entre el inconsciente y consciente, y presenta todos los sentimientos, pensamientos y fantasías que se encuentran en la conciencia, pero no se pueden hacer fácilmente presentes. Y por último, el inconsciente es el nivel menos accesible de la conciencia, y en él se encuentran reprimidos todos los sentimientos, vivencias y deseos que suponen un conflicto para nosotros y por ende son reprimidos. La segunda tópica presenta la división de la psique en 3 estructuras: el ello, superyo y yo. El ello está regido por el principio de placer, que tiende a la inmediata satisfacción y por ende va a tender a ignorar todo aquello que se encuentre dentro de lo establecido como moral o ético. Bueno, por otro lado, el superyo representa los pensamientos morales y éticos recibidos desde la cultura. Asimismo, posee dos subsistemas: la conciencia moral y el ideal del yo. La primera se refiere a la capacidad para la autoevaluación, basándose en lo correcto o incorrecto dependiendo de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. La segunda es la imagen ideal de uno mismo, aquella que consta de conductas autoaprobadas. Por otro lado, el yo, en cambio, se rige por el principio de realidad, que en el fondo lo que hace es que cumplamos con las exigencias éticas socialmente establecidas. Para esto cumple los impulsos del ello de forma realista. Además, evoluciona con el desarrollo de la persona y el cambio de la sociedad, adaptándose a lo que requiere. Luego del contexto anterior de ambas corrientes, es normal que surjan preguntas en nosotros como ¿qué tan válidas son estas hoy en día? O desde nuestro ámbito más cercano, como futuros psicólogos, ¿qué aportes dejaron a la psicología? Para responder estas preguntas, vamos a abrir un debate en el cual nos dividiremos 2 y 2. Josefa y yo nos vamos a encargar de presentar 3 argumentos a favor del psicoanálisis y nuestros otros compañeros otros 3 a favor del conductismo. Bueno, para comenzar con esta ronda de argumentos, por así decirlo, desde nuestra postura, que vendría siendo el conductismo, podemos argumentar en base a los fundamentos de Watson, que obviamente tiene una posición completamente distinta al psicoanálisis, que es necesario que la psicología sea vista como una ciencia objetiva y con capacidad de predicción, puesto a que desde Watson se busca generar un modelo el cual sea eficaz al momento de querer moldear la conducta de los seres humanos. A su vez, esta debe ser metodológica, es decir, que se rechaza la introspección y se apuesta por el método científico. También es bastante importante recalcar que Watson en sus postulados niega la existencia de la mente humana, por ende, él siente que es innecesaria para entender la conducta del ser humano y mucho menos para entender cómo poder predecirla. También nos propone una manera de entender al ser humano un tanto mucho más mecanizada, menos humana,
nos ve como simples máquinas capaces de responder a estímulos que condicionan nuestro comportamiento y la forma en la que nosotros nos enfrentamos a la realidad. Bueno, por nuestra parte, nuestro primer argumento en el psicoanálisis se va a basar en los procesos mentales inconscientes y también en que el psicoanálisis ha dado lugar a otros procesos importantes como lo sería la psicoterapia. Porque, bueno, si lo pensamos bien, muchos de nuestros problemas son por conflictos internos sin querer decir todos. Por esta razón es necesario trabajar directamente con el inconsciente. Siendo así, el psicoanálisis es un método eficaz en el ámbito terapéutico, puesto que con las bases de este el paciente puede adquirir autoconocimiento de sí mismo y esto le abre más posibilidades a explorar en profundidad sus particularidades. Y esto hace que él pueda obtener respuestas a por qué se produjo su trauma o dónde provienen estos factores que desarrollan su psicopatología, entre otras interrogantes. Y de esta misma manera, el terapeuta podrá interactuar más directamente con una base, puesto que ya está consciente en dónde se encuentra el problema. Esto, por supuesto, según las particularidades del paciente, porque es importante recalcar que la base de todos es distinta, todos somos evidentemente distintos y a un mismo problema se le pueden generar muchas opciones de solución. Y bueno, en el fondo, como ya había dicho, nosotras nos queríamos centrar en los procesos mentales inconscientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un concepto que anteriormente no había sido analizado y actualmente nos ayuda a resolver problemáticas del paciente que muchas veces causan gran malestar. Y asimismo tenemos que conceptualizar la transferencia, que es cuando el sujeto revive hechos de la infancia por medio de la transferencia de la situación en otra persona, lo que consideramos muy relevante por lo que quisimos llevarlo como nuestro primer argumento. Bueno, por otra parte, lo mencionado anteriormente por mi compañero Vicente respecto al conductismo, este es un proceso de enseñanza muy efectivo la mayor parte de las veces. De hecho, es el método de enseñanza más utilizado hasta nuestros días. Esta práctica busca principalmente en base a castigar o premiar las conductas de los estudiantes respecto de su desempeño académico, para así lograr una educación pareja y obtener que cada estudiante posea los conocimientos mínimos para integrarse a una sociedad la cual cada día crece más y a su vez se vuelve más compleja. Continuando con el segundo argumento del psicoanálisis, como mencionó anteriormente mi compañera Josefa, este fue fundamental para la creación de métodos posteriores como la psicoterapia, la cual asimismo en la actualidad ha demostrado ser bastante eficaz. Y es que a pesar de que es difícil demostrar qué tanto funciona la psicoterapia, esto debido a que funciona distinto en cada paciente, pues recalcando la idea de que cada persona es distinta y posee sus propias particularidades. Bueno, a pesar de esto, nosotras recaudamos estudios que demuestran por medio de investigaciones qué tan significativos es la psicoterapia al tratar diversas psicopatologías en pacientes. En este caso queremos mencionar una en específico, que es la de la psicóloga especializada en psicoterapia Alejandra Castro. Vamos a mencionar 4 puntos principalmente. El primero es que alrededor de un 80% de los pacientes bajo algún tipo de tratamiento manifiestan cambios psicológicos significativos. En segundo lugar, acelera el proceso de mejora y provoca cambios en las estrategias de afrontamiento frente a los problemas. En tercer lugar, para algunos cuadros específicos, la psicoterapia resulta superior a un tratamiento farmacológico. Esto puede ser en caso de depresión, ansiedad o incluso ataques de pánico.
Y por último, la psicoterapia produce cambios que se mantienen bastante estables durante el tiempo. Bueno, tratando de continuar desde el ámbito del conductismo, con respecto al sujeto, que será lo que se basará nuestro tercer y último argumento, el conductismo sienta sus bases psicoterapéuticas principalmente en la exposición del sujeto a los estímulos que generan las conductas negativas en el sujeto, tanto estas sean reales o no lo sean. El fin de esto es lograr extinguir el estímulo-respuesta que genera el malestar en el paciente, obviamente, intentando romper con las actividades que generan un círculo vicioso y fomentan estos estados emocionales negativos persistentes, en base a la fomentación de actividades reforzantes placenteras, las cuales generarían estados emocionales positivos y también generarían a su vez una mayor satisfacción y sensación de control sobre estas. Todo para así mantener conductas deseables y eliminar las indeseables, obviamente. Además, esta terapia, al tener una manera estructurada de trabajar y rápida también, por lo general requiere muchas menos sesiones, que esa vendría siendo como el fin de nuestro argumento, por así decirlo. El hecho de que la terapia es más estructurada y posee un orden el cual se debe seguir al pie de la letra. Bueno, para finalizar el análisis con nuestro último argumento, nos vamos a centrar en que este permite que evitemos catalogar a las personas. ¿Por qué digo esto? Si bien las etiquetas nos pueden ayudar a organizar y favorecer el entendimiento, en el caso de las personas no siempre representan un acto favorecedor, porque esto da paso a la posibilidad de que el individuo se refleje en estos aspectos, especialmente si se trata de defectos, perdón. Y en consecuencia con lo anterior, lo más probable es que se provoque la adopción de estos síntomas en casi su totalidad, atrasando el posible avance de la misma persona. Pero el psicoanálisis presenta ante esto una solución bastante factible, pues ante los ojos de esta corriente, los síntomas de una patología mental no son considerados como algo nocivo, sino por el contrario como una oportunidad, una base a partir de la cual se puede trabajar y resolver anomalías en la conducta del paciente. Para que, bueno, por supuesto, estos cambios se mantengan sustentables durante el tiempo. Y es que el psicoanálisis se separa de lo que es considerado como simplemente estadístico. Con esto me refiero a que no necesariamente cierta cantidad de síntomas va a significar algo, te va a encasillar en ello y que no puedas mejorar. Pues dentro de esta corriente se utilizan otros ámbitos, a diferencia de otros métodos, como lo son la internalidad de la persona y, bueno, como hemos mencionado anteriormente, las particularidades de esta. Bueno, ahora dejando un poco el ámbito de los argumentos porque ya fueron expuestos, procederemos como grupo a hacer y tratar de desarrollar una comparación entre todo lo que escuchamos ahora para lograr obviamente generar conclusiones y también un aprendizaje de todo esto. Bueno, primero que nada es necesario diferenciar y comparar estas dos corrientes. Es importante recalcar también que ambas, una vez más, apuntan a extremos completamente distintos entre sí. En primera instancia, el psicoanálisis utiliza la exploración del inconsciente como método terapéutico, mientras que por otro lado el conductismo se centra en el comportamiento de una manera mucho más empírica, proponiendo que el ser humano se rige por la conducta a través de los estímulos y la capacidad de asociación entre ellos. La naturaleza anterior del conductismo contrasta fuertemente con la del psicoanálisis, formando una de sus principales diferencias, pues contrario a este paradigma, el psicoanálisis se centra en la subjetividad, en pocas palabras, distinto al método científico del conductismo, el cual afirma leyes universales y hechos comprobables. El psicoanálisis también
se rige por diversos métodos para disminuir el conflicto interno del sujeto, mientras que, una vez más, el conductismo es necesario replantear la conducta de este sujeto y guiarla de una manera adaptativa. Por otro lado, en el psicoanálisis toma una gran importancia la vida y experiencias del paciente, especialmente en la infancia, más el conductismo no le da relevancia a este aspecto, y esto hace darnos cuenta del subjetivo que quizás puede llegar a ser el conductismo como manera de pensar al ser humano. Porque seamos realistas, el hecho de pensar que nuestra personalidad es meramente un patrón conductual aprendido en base a la repetición de estímulos es algo bastante banal, ya que no toma en cuenta el sentir del sujeto, sus impulsos, sus pulsiones o su realidad social y moral. Una de las características que comparten estas corrientes es que a simple vista lucen tan distintas, es el hecho de que se comparten una visión del ser humano más bien cercana a un animal. En el conductismo, la idea destacada anteriormente se puede explicar de manera bastante sencilla, y es que la corriente estudia aquello considerado como común a la hora de determinar el actuar animal. Como podemos observar, se acaba de ocupar explícitamente la palabra animal para referirse al ser humano. Esto se debe a que dentro de esta ideología se considera a los humanos, de hecho, como una especie más evolucionada a partir de estos mismos. En el psicoanálisis, el caso es parecido, solo que se le agrega el hecho de que nos acercamos aún más a parecernos a uno, pues compartimos el instinto básico de lucha por la supervivencia, prueba de esto en más de alguna ocasión. Sigmund Freud estableció un claro paralelismo entre su obra y la teoría de la evolución de Darwin. Y como bien sabemos, esta idea del hombre cercano a un animal originalmente fue propagada por Darwin a través de su teoría principal, el neodarwinismo, la cual en parte se funda en la idea de la síntesis evolutiva del hombre proveniente del animal. Para finalizar, a modo de conclusión, si evidenciamos nuestro trabajo, podemos concluir que ambas corrientes mantienen dogmas bastante firmes, contraponiéndose entre sí de forma muy marcada. Volviendo a mencionar el hecho de que el conductismo es en esencia principalmente doctrinal, teniendo una estructura muy organizada, la cual se basa en el estudio de la conducta observable, mientras que el psicoanálisis intenta acercarse a la ciencia de forma no tan estrictamente metodológica, siendo su objetivo principalmente el estudio de la psique y los procesos inconscientes de esta. Asimismo, ambas corrientes expuestas a lo largo de este trabajo poseen fortalezas que terminaron aportando elementos que podemos evidenciar actualmente en la psicología. Mencionando algunas, como sería en el caso del psicoanálisis, la integración del inconsciente, abriendo camino para la investigación de una parte fundamental del ser humano. Además, se agregó junto a ello los procesos de la infancia, recalcando la importancia de estos en nuestro actuar de hoy en día. Bueno, y por ese lado, ya finalizando, el autismo logró encasillar la conducta como un fenómeno observable. Esto mediante asociaciones y que es capaz de medirse, es decir, la conducta es capaz de medirse. Asimismo, fue un gran aporte a la educación. Hasta hoy en día, de hecho, puesto que las salas de clase se rigen por un método conductista. Para ejemplificar esto, podemos tomar el libro de clase en el que se ocupan tanto estímulos positivos como negativos, que serían las anotaciones, ya sea anotaciones positivas o anotaciones negativas. Bueno, entre otros ejemplos, y por ende consideramos que ambos paradigmas son relevantes hasta la actualidad, cada uno recordando su pequeño agregado. Después de todo, y a nivel histórico, toda corriente que nos precede nos ayuda a comprender el presente en el cual vivimos y al mismo tiempo crear nuestro futuro, porque en el fondo siempre será importante entender y reconocer todas estas ideologías pasadas para saber cómo surge y cómo funciona la sociedad en la que vivimos actualmente. Muchas gracias.